aplicados en su práctica diaria para beneficio pues, de todos los pacientes que nos necesitan. Sigue a continuación mi colega, la doctora Estela Reyes, que es médico graduado de la Universidad de El Salvador, especialista en medicina interna y nefrología realizadas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y actualmente médico adscrito al servicio de nefrología del ISS. Trabaja también con trasplante renal y nos va a ofrecer el tema que generó expectativa desde el inicio, trasplante renal y embarazo. Buenos días a todos. Bueno, creo que para comenzar es un tema de mucho interés, aparte que el eslogan para el Día Mundial del Riñón es salud renal para las mujeres, y que más que salud renal para las mujeres, que tener un embarazo cuando no se puede o es bien poco viable cuando el paciente mujer está con una enfermedad renal crónica. La primera, por favor. Antes de comenzar de hablar de trasplante renal y embarazo, pues cabe mencionar que la enfermedad renal crónica avanzada es un estado o situación clínica en que se ha ocurrido la pérdida irreversible de la función renal endógena. En los pacientes en la edad reproductiva con una enfermedad renal avanzada se presentan alteraciones tanto en el hipotálamo hipofisiario gonadal, que hay una serie de hormonas que están alteradas, ¿verdad? Folículos estimulantes, luteinizante y prolactina, alteraciones tanto endocrinológicas, vasomotoras, psicológicas, que van a condicionar la fertilidad y acompañan habitualmente de amenorrea en nuestras pacientes que están en un tratamiento de sustitución renal. Es importante mencionar que el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento y preferido para las mujeres en edad fértil con enfermedad renal crónica avanzada, en comparación con aquellas que están en diálisis, ya que las receptoras de trasplante renal tienen primeramente una mejor calidad de vida, aumentan la supervivencia y consumen menos recursos económicos que a la postre a nuestros gobiernos les interesa tanto, ¿verdad? La recuperación de la función renal, así como el restablecimiento del eje hipotálamo hipofisiario y con ello la ovulación, llevan a término la gestación exitosa, tanto para la madre, el neonato y el mantenimiento de una función del injerto renal. Para nosotros como nefrólogos de trasplante, cuando empezamos a ver a una mujer post-trasplante en edad fértil, vemos que su funcionamiento renal está en acordes funcionamientos, vamos a empezar a ver que esta mujer que tenía o que tenía amenorreas por todas las alteraciones que ya vimos a nivel hormonales, va a empezar a menstruar y por ende va a empezar a ovular. La que sigue. Ahora, el embarazo en pacientes con trasplante renal fue considerado mucho antes peligroso en el pasado, y esto fue uno de los motivos que llevó a ser revisado por muchos años, ¿verdad? Antes se creía, ahora un tanto peligroso que una mujer después de su trasplante quedara embarazada. ¿Por qué? Por todos los medicamentos que posteriormente vamos a ver que ellas toman y que podrían tener algún efecto teratogénico en el bebé. El primer embarazo fue reportado el 10 de marzo en 1958, como verán no es así muchos años, ¿verdad? Por el doctor Joseph Murray, en una mujer que recibió el riñón de su hermana gemela y dio a luz un niño completamente sano. Es esta la hermana gemela, el 58 fue el primer embarazo y fue un niño completamente sano con un funcionamiento renal posterior a este embarazo normal. El doctor Murray en 1963. ¿Cuáles son las recomendaciones previas que tendríamos que tener para el trasplante? En la evaluación pretrasplante y en el periodo de fertilidad se recomienda el uso de anticonceptivos orales y evitar los dispositivos intrauterinos. Para los pacientes nuestros que comienzan posterior de haber recibido su trasplante, empezamos a indagar también acerca de sus ciclos menstruales, porque tampoco es aconsejable que recién ellos comienzan a ovular, queden embarazadas. ¿Por qué? Porque muchas veces las dosis de los medicamentos que aún tenemos son altos y se recomienda que haya pasado más entre 1 a 2 años
que ya tengan su tratamiento y haya tenido una estabilidad en su funcionamiento renal con el injerto, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones que se le da al paciente y en qué momento es ideal que ellos puedan quedar embarazadas, aunque cabe la salvedad que, como es en la población en general, muchos embarazos no son planificados, ¿verdad? Los antecedentes obstétricos son muy importantes. El ciclo ovulatorio comienza entre los 1 o 2 meses post-trasplante en mujeres con un injerto funcionante y 1 de cada 50 mujeres trasplantadas en etapa de fertilidad se embarazan. Si vemos el porcentaje, la cantidad en meses, y se habla de un promedio de 5.2 meses, en donde ya casi todas las mujeres en edad fértil, si no tienen ningún otro problema ginecológico, que puedan llevar a que éstas puedan embarazarse si no tienen ningún otro tipo de alteraciones endocrinológicas o propias, ¿verdad? Algún problema ginecológico que le impida embarazarse. En Estados Unidos, en el 2011, habían 100,000 mujeres en trasplante renal, 50,000 de ellas en edad reproductiva entre los 18 y 49 años, por lo que la fertilidad en este grupo en cuestión es un asunto de gran importancia para el nefrólogo, y el 50% de los embarazos en mujeres con trasplante renal se llevan a cabo sin una planeación previa. Eso es lo que a veces más difícil, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces les decimos a los pacientes, si usted planea embarazarse, lo tenemos que hacer de una forma programada porque hay que hacer ciertos cambios o ajustes de los medicamentos que están tomando. Pero generalmente nos llegan a decir, doctora, ya tengo 12 semanas de embarazo, ¿verdad? No es tan programado como la literatura menciona que debería de ser. En China, Xu y colaboradores, el 56% de las mujeres trasplantadas no utilizan ningún método anticonceptivo. El 20% utilizan el método del ritmo, que como sabemos no es del todo seguro, y el 12% utiliza un preservativo. Realmente los métodos de planificación son bien pocos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que pacientes trasplantadas puedan embarazarse, o los que se han visto que les va a ofrecer una mayor seguridad para que tanto el bebé llegue a término, llegue sano, así como que el riñón continúe funcionando? Uno de ellos es esperar 2 años, aunque últimamente esto es muy controvertido. Las guías europeas mencionan que una paciente post-trasplante debe esperar 2 años para embarazarse, pero las guías americanas mencionan que solo puede ser justo 1 año. Y pacientes con trasplante renal exitoso, no expuesto a infecciones con gérmenes complejos y sin drogas teratogénicas, pueden tener un trasplante renal después de 1 año, como les decía, según las guías americanas, y una función renal estable, que tengan creatininas menores de 1,5, sin episodios de rechazo agudo. El rechazo agudo es cuando se presenta en una paciente después de su trasplante, que muchas veces son trasplantes no relacionados, es decir, de personas que no son de una línea directa de consanguinidad, sino que son amigos. Entonces, obviamente, son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, van a haber momentos o van a haber episodios en que su mismo cuerpo va a generar defensas o rechazo contra este órgano trasplantado. Entonces, si estas pacientes han tenido episodios de rechazo agudo, no es muy recomendable que se embaracen a esta brevedad de menos de 1 año. Y que tengan una proteinuria menor de 500 miligramos. Si se fijan, la edad fértil en la mujer puede tener una proteinuria porque muchas de las patologías primarias que hicieron que perdieran su riñón estaban relacionadas con alteraciones glomerulares que hacían que tuvieran una proteinuria. Y la presión arterial 140/90, menos de 140/90, ya sea que tomen medicamentos antihipertensivos o que no lo tomen. Y el análisis individual tiene que ser si no ha tenido rechazos agudos, infecciones complejas, que es lo que nos da a nosotros más dolor de cabeza, que es el citomegalovirus, y terapias concomitantes que pueden llegar a ser peligrosas.
Y a pesar de toda la información, el 26% de los embarazos siguen sin ser planificados, ¿verdad? Entonces, la que sigue. Lo que vemos y lo que nos asombra a muchos, ¿verdad?, es que cuando vemos nos llevan el resultado positivo y queremos que llegue ese embarazo a término, ¿verdad? Pero para que llegue ahí tenemos que tratar de hacerlo de la mejor forma, planificado, y ese es el trabajo pues nuestro, ¿verdad? Hacerle el mayor énfasis a nuestros pacientes que para que se embaracen no es que le vamos a decir que no, simplemente necesitamos programarlo. De hecho, el embarazo después del trasplante para nosotros es la forma de devolverle a la paciente el sueño que tiene como mujer de poder embarazarse, ¿verdad? Puede ser su deseo que antes de la insuficiencia renal no había estado embarazada, no había podido, y luego recobra un funcionamiento renal normal y por ende eso le va a permitir quedar embarazada. ¿Cuál es el riesgo para el trasplante? Con función renal normal, al momento del embarazo no afecta la función del injerto ni la sobrevida. Con función renal deteriorada, alto riesgo de pérdida del injerto a 2 años posparto. La incidencia de rechazo no está influenciada por el embarazo. Subsecuentes embarazos tampoco van a aumentar las complicaciones ni la incidencia de rechazo. Algo que sí hay que tener muy en cuenta, que hemos tenido pacientes en el servicio de trasplante que ya se han embarazado con creatininas arriba de 2. Hemos logrado llegar al embarazo casi a término, ¿verdad? Generalmente estos pueden ser niños prematuros, pero que tienen al final un desarrollo normal. Pero como ya es una creatinina alterada, ya está más de 2 miligramos, que es lo que se recomienda según las guías, este injerto renal sí sufre consecuencias, ¿verdad? Porque se embarazó cuando la creatinina ya estaba más elevada de lo que se recomienda. Y como ustedes saben, el embarazo, ese riñón va a hiperfiltrar, ese riñón va a haber proteinuria y por ende el funcionamiento y el filtrado glomerular va a disminuir. Todos los receptores de trasplante renal deben ser considerados en su momento como que tienen insuficiencia renal independiente de la creatinina y deben ser manejados como un embarazo con riñones nativos con un alto grado de insuficiencia renal, y su embarazo debe ser considerado de alto riesgo. Por eso se les recomienda a los pacientes, que es un embarazo que va a ser tratado junto con el nefrólogo y con un ginecólogo de alto riesgo. ¿Cuáles son los medicamentos? Ciclosporina, tacrolimus, azatioprina, rituximab, inhibidores mTOR, timoglobulina, micofenolato y gamma-globulina. Son toda una gama de medicamentos que nosotros usamos para que esta paciente no rechace su riñón. Muchos de ellos se habla que son teratogénicos. Ya han habido muchos estudios en los cuales han demostrado que tienen seguridad y otros no, por lo que unos tenemos que traslaparlos, quitarlos y dejar con aquellos inmunosupresores que le van a ofrecer mayor seguridad, tanto para que no rechacen el injerto y como para que no hayan problemas al bebé, o sea, alteraciones teratogénicas. ¿Cuáles son los mitos? Que la mayoría de los defectos de nacimiento son provocados por los medicamentos. Las drogas teratogénicas causan todo tipo de defecto al nacer y los medicamentos solo causan defectos cuando son usados durante el primer trimestre. Estos son mitos que realmente no son ciertos, porque los medicamentos que se usan para que el paciente no rechace su riñón, no hemos tenido mayores alteraciones en el bebé o defectos a la hora de que estructurales en el bebé. Cada periodo, ¿verdad?, de lo que van, el bebé desde que se va formando el prión en el primer trimestre, en el segundo, cada paso de lo que hemos visto en la embriología es donde puede haber alteraciones que pueden ver al final, alteraciones a nivel cardíaca, anomalías estructurales, pero en cada parte, en cada mes, en cada semana de gestación,
Los medicamentos que usamos, ¿verdad?, con niveles terapéuticos, porque se le miden los niveles terapéuticos de los inmunosupresores a los pacientes para modo de no generar alteraciones pues graves en el bebé debido a los medicamentos. ¿Cuáles son los cambios farmacocinéticos durante el embarazo? Obviamente va a haber un mayor aumento del flujo intestinal, hay una disminución de la motilidad gástrica, hay un aumento del pH gástrico, hay un aumento del volumen sanguíneo, puede haber una hipoalbuminemia con aumento del citocromo P450 y el que nos interesa a nivel renal, hay un aumento del flujo sanguíneo renal y del volumen del filtrado. La que sigue, por eso hablamos de hiperfiltración. Las drogas inmunosupresoras representan obviamente un mal necesario en el contexto de embarazo en receptoras de trasplante. Existe una preocupación por la interferencia teórica que puede ocasionar en los procesos de división, multiplicación y muerte celular que se llevan a cabo en la gestación. Pero, la siguiente, por favor. Pero, por ejemplo, medicamentos que han sido usados en los primeros pacientes que hemos tenido de trasplante, como es la azatoprina y la prednisona. El Imuran es un metabolito de 7-mercaptopurina que atraviesa la placenta, el hígado fetal, y que es supuestamente incapaz de metabolizarlo, pero existe información de riesgo del 6.4 hasta un 9% de malformaciones congénitas en recién nacidos con receptoras de trasplante. Pero estos datos que se han obtenido, se vieron que 490 embarazos que se obtuvieron usando este medicamento, que se concluyó que tanto el uso de la prednisona y de azatoprina no estuvo asociado con malformaciones congénitas comparados con la población en general. Cada vez son más estudios los que se realizan y en donde se ha visto que tanto la azatoprina como la prednisona ofrecen un grado bastante alto de seguridad para nuestras pacientes que se han embarazado después de un trasplante renal. Tienen niños sanos, ¿verdad?, que llegan. Quizás uno de los factores que más nos dificultan es llevar embarazos a términos de 37 semanas, pero generalmente llegan muchas veces 34, 36 semanas y son niños que con el equipo de la parte de neonatos se sacan adelante, ¿verdad? Y muchos llegan a término, ¿verdad? 37 semanas, 38 semanas. Y la ciclosporina y los tacrolimus, que estos son inhibidores de anticalcineurínicos, estos atraviesan la placenta y alcanzan los niveles fetales entre el 30 y el 64% de las concentraciones plasmáticas maternas. No es una droga teratogénica y se asocia a recién nacidos con bajo peso y pueden ser prematuros. Se excreta en la leche materna y se recomienda interrumpir la lactancia. La exposición a la ciclosporina pudiera aumentar el riesgo de aborto en algunos cuando los niveles estos están altos, ¿verdad? Ese sí quería hacerles el hincapié, como lo menciona la literatura, que se pueden dar abortos o muchas alteraciones, y ese es el trabajo nuestro de medir los niveles del medicamento en sangre, ¿verdad? Y sí se recomienda idealmente medir niveles estables para que no, porque lo que pasa a la lactancia y evitar en estos pacientes que se les dé lactancia a los bebés, cuando sobre todo si tenemos pacientes que se han ido un poco más altos los niveles tanto de ciclosporina y de tacrolimus. Estos medicamentos no han ofrecido más que abortos en algunos momentos si sus niveles están por arriba de lo normal. Los inhibidores de calcineurina deben incluir además un monitoreo de lo que les acabo de explicar, de niveles sanguíneos, la vigilancia de datos de toxicidad, y sugieren no subir la dosis hasta que los niveles desciendan el 50% por debajo del límite inferior de los niveles meta que nos hemos trazado. Este sí que es el micofenolato de mofetilo. Con él sí hemos tenido y se han visto a lo largo de estudios muchas alteraciones en los bebés. No hay una información suficiente, pero se habla sí de él, de un efecto teratogénico, y está descrito en animales de experimentación la presencia de una resorción fetal, malformaciones en la cabeza, ojos y abortos. Están descritos en los seres humanos la presencia de uñas hipoplásticas, acortamiento de dedos y malformaciones estructurales.
Y más que todo, las complicaciones que vamos a tener más frecuentes, la hipertensión arterial, infecciones maternas, partos prematuros y recién nacidos con bajo peso al nacer. Es obvio que con un embarazo de alto riesgo, como el que estamos hablando de un embarazo post-trasplante, tenemos que hablar de todas las complicaciones más frecuentes a las que nos tenemos que enfrentar. Pero no significa que las infecciones maternas no las podamos combatir, ni los partos prematuros no les podamos dar un soporte adecuado al bebé, ni que el recién nacido con bajo peso al nacer tampoco no tengamos un tratamiento para ellos. Sí. ¿Cuál es el parto vaginal que se le recomienda a estos pacientes? Obviamente es el vaginal, aunque si tiene contraindicación para hacerlo vaginal, obviamente va a tener que ser una cesárea, ¿verdad? No es que esté vedada la cesárea en nuestras pacientes. Evitar la sobrecarga de volumen, minimizar la parte de instrumentalización, evitar el uso de la oxitocina en presencia de una insuficiencia renal por retención acuosa, aumentar la dosis de esteroide por el estrés, el parto y prevenir los rechazos postparto, la administración de hidrocortisona, que es la que nosotros hacemos para el efecto del estrés en el paciente cuando está nada por boca, y disminuir la dosis y luego el traslapio a la prednisona y evitar la lactancia. En nuestro país, que es a la parte donde los quería llevar, el trasplante renal se inició el 7 de enero de 1985 en el seguro por los dos nefrólogos ya conocidos, por el doctor Ruiz Rodas y por el doctor Miguel Saldaña. Desde la fecha esa ya hemos cumplido 33 años, se han realizado 761 trasplantes y se han verificado 14 embarazos por trasplante renal, teniendo un 64% de embarazos a términos sin complicaciones. Si se fijaban en la literatura mundial, hablan de un 50%. Nosotros hemos tenido 14 embarazos de esos 761 en mujeres obviamente en edad fértil, ¿verdad? Y hemos logrado que el 64% de estos embarazos lleguen a término. Los que no han sido abortos que se han ido en el camino o niños que han fallecido o han sido con demasiado peso, bajo peso al nacer, que no se han podido y han fallecido después de haber dado a luz por prematuros, ¿verdad? Pero de esos, el 64% han llegado a término y están con sus respectivas madres, no adoleciendo de anomalías congénitas, sino que son niños sanos. Como pueden ver, el trasplante renal es la única opción que tienen nuestras pacientes de poder tener y de satisfacer en algún momento su deseo de ser madre. Si bien es cierto, son embarazos de alto riesgo, pero pueden llevarse a cabo si el paciente se programa tanto con su nefrólogo como con su ginecólogo para poder tener un embarazo a término en el cual no se afecte ni el injerto renal, ni el bebé, ni la madre, ¿verdad? Esto es la parte educacional que tenemos nosotros día con día y el énfasis en la planificación familiar en estas pacientes. Y termino con decirles que la información precisa acerca de la asociación del embarazo en los diferentes momentos después del trasplante con riesgo de fracaso de un injerto renal puede optimizar la toma de decisiones clínicas y ayudar a maximizar la probabilidad de un embarazo seguro y exitoso. O sea, se trata de hacerle entender al paciente, ¿verdad?, que porque ya está trasplantada, no todas probablemente van a calificar para un embarazo y que se necesita de las recomendaciones que las guías, tanto europeas como las guías americanas, recomiendan de esperar por lo menos un año para poder quedar embarazadas. Ahora solo quisiera que a ustedes les quede bien claro que hoy por hoy, cada día nuestra incidencia de enfermedad renal crónica avanzada crece exponencialmente. Es un gran porcentaje de mujeres en edad fértil que se encuentran con insuficiencia renal y que también tienen una opción, ¿verdad? Y la mejor opción de tratamiento, como ustedes ya lo habrán leído, es el trasplante renal. Y es esa opción la que les devuelve al paciente su funcionalidad, le devuelve esta actividad en su eje hipotálamo gonadal para poder embarazarse.
y si se hace de una forma programada, esta paciente puede tener un hijo a término y sin mayores alteraciones. Muchas gracias.